Actor, guionista, director, no se me adelante, productor, se ha ganado el cariño de todos los televidentes, el reconocimiento gracias a su amplia trayectoria. Más de 50 personajes, Dios mío. Humberto Dorado en Las Mañanas con Hugo. Maestro querido. Bienvenido. Buenaventura. ¿Cómo vas? ¿Cómo te va? Muy Mica? bien. ¿Usted sabe que ahora que me decía Humbertico la orejuela se me enredó alguna vez en un aeropuerto? ¿Qué? Sí. ¿Usted es Orjuela o Orejuela? Y me miraba así como el policía. Orjuela Buenaventura. Orjuela Buenaventura, los de Buenaventura. De Caney, los Buenaventura. De los Buenaventura, de los mismos, de Enrique y demás. Humbertico querido, así lo decía Mónica, es un placer tenerte en nuestro programa, sobre todo con toda esta trayectoria, todos estos poquitos años de vida de artística, ¿no? ¿Cuántos en televisión ya y en, digamos... En alguna época la vida se dividía en chorizos. ¿Sí? ¿Cómo así que chorizos? Los chorizos del billar. Del billar, sí. Varios chorizos. ¿Varios chorizos? Sí. ¿Qué? Chorizo y billar. A mí no me tocó eso. Claro. Sí. ¿Cómo así? La vida se dividía en chorizos. Por eso, pues entonces cada que metían la bola, Se entonces corría con un chorizo. palito. El chorizo son unos anillitos de madera que van marcando los puntos. Ah, pues que si no Se aclara, yo llama imaginaba el chorizo, el reguero de No, es que chorizo tal ahí vez tú regando grasa. ni conociste los billares, porque esos ya ahora son videojuegos. Todo acá. No, todavía hay algunos. Actualmente te encuentras en Nietzsche, un papel bien importante, un hombre con mucho cariño. Sí, fue muy bonito, salió muy bien ese personaje. Un hombre Caramba. apasionado. Sí, yo siempre he contado que es que a mí los personajes me enseñan a mí, ¿Sí? antes de cualquier cosa, yo me gozo lo que ellos me enseñan. Y este era un viejo querido bailador de salsa, caleño. Buen papá. Buen papá de una joyita como el Flaco Solorza, Sí. me imagino. Imagínese usted. Sí, no, fue muy bonito, un tipo de personaje lleno de alegría. Y además sin vergüenza, que eso también enseña. Claro. Está vigente, o sea, el personaje tuyo va durante toda Lamentablemente ya no está con nosotros. Ah, carachas. Sí, ya no está con nosotros. Mi cumpleaños 80, al soplar la vela me dio mi segundo infarto. Y adiós. Y adiós. Ahora uno de los grandes placeres de este oficio y de este trabajo es vivir la emoción de la muerte y de la resurrección. De la resurrección. Sí. ¿Qué tal si vemos una parte? Porque tenemos ahorita Míralo, precisamente ahí en está. pantalla, gracias a la cortesía del canal, aquí está Humberto con su personaje. Un laboral, un compromiso. Vea, lo que pasa es que ya yo tengo trabajo, pues, en la 19, en las casetas, allá donde Saúl, ¿se acuerdan? Y pues, con lo de la orquesta, yo en este momento no puedo aceptar ningún trabajo de tiempo completo, pues. Si tenés impedimento no te preocupes. Me da mucha pena con vos, pero no te podemos dar ese dinero. Sin una garantía no te lo podemos. No, un momento. Es que mira, Iván, te estamos dando una solución. Entonces pensala bien, ¿sí? Aceptarlo o rechazarlo. Bueno, ¿y cuáles serían las condiciones laborales? Usted va a ser asistente de contabilidad. Este es mi escritorio y su escritorio va a ser ese. Su labor específica va a ser mantener al día las cuentas en todos los libros contables. ¿Más? No piense que es poco. Vamos a hablar de su horario. De 8 a 12 y de 2 a 6. Y todos los días tiene que presentarse así como está, impecablemente vestido. Si tiene alguna duda, hable ahora o calle para siempre. No, pues, más que una duda, yo creo que tengo un problema con el cuento del horario, pues, porque... Bueno, estamos viendo una parte de una escena de la serie. Sí, buen elenco, ¿no? Buenísimo. Por favor. Yo abuelo de Jair Romero. El que tiene poquito pelo que está al lado tuyo, ¿quién es? Perdóname que no lo referencio bien. Él es hijo... ¿Es un muchacho nuevo? ¿Cuál? Sí, no, es que digo yo que es usted. Yo estoy viendo El de la corbata, de la corbata. Dice el de la corbata, Es el ¿cierto? mismo, Él es hijo de un gran actor, ¿Ah, sí? de Cifuentes. Ok. Sí, un gran actor. ¿Y qué tal el elenco? Estabas diciendo que siendo el papá de la joyita de Fernando Solórzano, ¿por qué la joyita? ¿Por qué le dices así? Imagínate, ¿no? Pues todo el mundo quien lo conoce sabe que él es un magnífico actor y es un magnífico salsero. Sí, total. Pero tú también eres bueno para la salsa porque eres de Nariño, pero te relacionas mucho con Cali.
Si te contara esa historia, ¿Por qué? sí. A ver. No, yo nací en Bogotá. Ah, en Bogotá. El problema es que muchos municipios de Colombia, para mi orgullo, reclaman mi cuna. ¿Sí? Claro. A ver, sí. ¿cuáles son, por ejemplo? Varios. Para ser justo, el primero es la tierra de mis padres, de mi abuelo, de mi bisabuelo y de mi papá, que es Bolívar, Cauca. Sí. Bolívar, Cauca. Digamos, mi origen más remoto es de Bolívar, Cauca. ¿Eso por dónde queda, Humberto? Esos coordenadas, Popayán. Te vas a Popayán, vas al Bordo y luego subes hacia la cordillera, una zona muy rica en minerales, en oro y ahí llegas a Bolívar, Cauca. Y allá, de allá son tus padres. De allá es mi abuelo, mi bisabuelo y mi papá. Ok. El problema es que yo pasé los años más felices de mi juventud en Pasto, porque a mí me echaron del colegio en Bogotá. Mi papá me mandó a una finca maderera en el Putumayo y vio que no era muy buen administrador de la ¿Acabaste industria. con esa finca? Venga, pero... Ay, Compré una moto. Bertico, ¿y por qué lo echaron del colegio? ¿Era caspa o qué? No, su merced, no me ponga a contar esas historias aquí como... Pero es que si a uno lo echan del colegio... como la no Voz de sabe- América. No. A mí me echaron No, por no. hacer teatro, por hacer teatro. Ah, y no estaba muy bien Y visto por en el esa periódico, época. por el periódico. Sí, no, en ese momento... ¿Periódico? ¿También tenían su periódico? Y sí, fundamos el periódico que todavía existe. El ¿Y periódico del denunciabas en el colegio. periódico cosas del colegio? Cometimos una embarrada de Ay, decir mamá. una historia que ahora está muy bien celebrada, o conmemorada, mejor, los 70 años del Holocausto. Entonces yo era de un colegio alemán, estudiaba en el colegio alemán, y había profesores. Me tocó una época maravillosa porque estaban los nazis derrotados y estaban los alemanes reconstruyendo Alemania. Entonces me tocó esa época tan interesante de la posguerra de mi infancia. Sí, y entonces ahí descubrimos que unos profesores habían cambiado de nombre. Y eso lo estaban investigando los cazadores de nazis. No me diga. ¿Y ustedes publicaron eso en el Y periódico? entonces supimos una historia, publicamos un tema alusivo y recogieron el periódico, el colegio, y nos echaron a tres al otro día. No. Dios Y mío, entonces terminaste... papá para la finca. Y después, Vaya para entonces, la finca, papá, mijo. váyase usted allá entonces a sembrar papa. Así como les parece. Y fuimos a una finca maderera en el Putumayo, sembrar, a tumbar árboles, que era más grave todavía. grave. Sí, ahora imagínate, yo No, soy... y en esa época uno tumbaba árboles, ¿qué? ¿A punta de hacha? No, ¿O ya había tecnología? motosierra. Ah, no, ya estamos en No, otra bueno, época. se aserraba manualmente, pero estos árboles de cuángare que se lanzaban al río. Sí. El transporte era lanzarlos al río y al río abajo se lanzaban marcados. Ah, Y al y la río corriente abajo se lo llevaba. se recogían Qué bonito, y luego ¿eh? se atravesaba por tierra la cordillera Uy. hasta el centro donde los compraban, que era Tumaco. No puede ser la historia. Entonces tengo unas relaciones, digamos, que con Nariño entrañables, porque terminé mi bachillerato allá, pasé los más felices años de mi vida y tengo de los más grandes amigos. Los tengo ¿Buenos amigos tienes de Pasto? todavía. ¿Y vas Sí, cada regularmente? 40, vamos a celebrar 45 años ¿De amistad? de amigos. Sí. Eso, Sí, sí, sí. eso amerita un celebration con todas las fierros, ¿no? Mira, nosotros 5 días tratamos, seguidos. tratamos Sí. de celebrar cualquier cosa. Es que la vida hay que celebrar Pretexto para eso, lo que más se buenísimo. pueda. Sí, 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 Buenísimo, sí, sí. Lo estabas diciendo ahorita que bueno, esa finca no se supo administrar mucho. Compraste una moto y esa moto que para deporte, No, me para tocó venderla viajar. porque es que mi papá era más inquieto que yo. Ah, ¿Sí? más, Sí, más más tremendo. inquieto. Entonces me tocó venderla porque mi papá se estrellaba contra los camiones. No. Y- O sea, que montaba la moto era tu papá. Claro, porque aprendió ya grande y entonces no tenía la habilidad suficiente y sí, él se sentía un adolescente y se estrelló varias veces. Ay, no puede Me ser, tocó vender la Humberto. moto para proteger la vida de mi padre, imagínate. Claro. ¿Y en qué momento llegas entonces a trabajar en un circo? ¿Y cómo sabes toda esa vaina? ¿Circo? Circo. Sí. Humberto, ¿en serio? Sí, en serio. Yo no sabía. ¿Cuál? ¿Cómo? Frente al colegio, al Instituto Champañada en Pasto, llegaban generalmente los circos. Era un lote muy adecuado, muy céntrico y grande.
Y de pronto saliendo del colegio me di cuenta que estaba el circo Egred. Los hermanos Egred. El Egred hermanos. Yo alcancé a marcar Egred hermanos. ¿Sí? Ahora, el trabajo que hice en el circo no fue artístico, como ¿no te tocó podría hacer pensar. malabares, piruetas? No, ¿Qué te tocó era hacer? el traductor del domador de caballos. Ahí te Porque explicaban yo las clases hablaba de alemán. Yo hablaba alemán y era un domador argelino, entonces era el tipo acababa de llegar. No tenía la más remota idea de español. Qué cosa tan bella la relación con los caballos en el circo. ¿Ah, sí? Sí, son artistas, son caballos artistas. Artistas. Eran caballos andaluces de la escuela vienesa. ¿Y tu oficio ahí, Humbertico, discúlpame, era traducirle al argelino? A Fata, se llamaba Fata. Pero para que le entendieran los demás del circo. Es o que él quién no le hablaba entendiera. sino alemán. Entonces, en realidad al principio eran las relaciones públicas que él quería hacer. La vida del circo es brava. Duro. Sí, es brava. ¿Y te tocó estar en carpa todo el tiempo allá? Estuve en 2 ciudades con ellos. De gira. En dos ciudades. Una fue Popayán y la otra fue Cali. Estuvimos unas 9 semanas. Estuve con ellos en mis vacaciones porque coincidió con tus vacaciones. con mis vacaciones. Entonces yo me fui con ellos un rato. Pero debo confesar que no me llena de mucho orgullo mi trabajo en el circo porque acabó Fata, mi jefe, mi traducido, Sí. como abusando un poco de mi bondad y mi confianza, y yo terminé lavándole la caca a los caballos. Pepe. De traductor, Limpiando. entonces el tío le dijo... Era traductor y limpiador del popó del caballo. O sea, eras un asistente... Aprovecha la confianza. Sí, era un tipo, ¿cómo se llama? Multifacético. Asistente muy íntimo. Polivalente, que llaman ahora. Sí, polivalente. proactivo. Sí, muy ¿Y ahí cuándo- Y por los mismos 5 pesitos, ¿no? Hombre, lo triste fue que cuando se siguió el circo a Bucaramanga en la siguiente gira, fue el suicidio de Jimmy Egret, al cual yo Claro, no asistí. claro que fue una Sí, tragedia. joven Egret, sí. Por eso yo he escrito algunas cosas del circo, en Humbertico, cuentos de esa vida. ¿se pagaban por honorarios o le pagaban como... ¿Cuánto más o menos le pagaban mensual? No, eso era diario. Ah, ¿eso era el diario? Sí, eso era diario. ¿Contra boleta o ¿Y qué? cuánto te pagaban más o menos? No, yo no puedo revelar esos secretos. No. El circo, Pero por el no sé, primer- puedo decir cuánto costaba el caballo, pero No, privacidad sí, el pero... caballo Si no ganaba nos más puedes que yo. decir en- desde ¿Ah, luego. sí? Claro. Si Por no mí puedes- no daban nada, un Si caballo no de puedes esos contar valía un cuánto te montón. pagaban, ¿qué hiciste con el primer sueldo ahí en ese circo? Me devolví, y con el primer sueldo me... ¿Ah, sí? el primer sueldo me devolví. ¿Compraste tiquete? Pero muy bella, la vida del circo es muy bella, realmente es muy impresionante y pues lamento mucho que muchas cosas hayan sido coartadas por la mala imagen de ciertas relaciones, pero tú no te imaginas lo que es el amor de los domadores con los caballos. Eso se hace a punta de afecto. Total. Eso no Además es... es una comunicación Sí, muy claro. particular Impresionante. entre el caballo y su propietario. Pues Humbertico, que nos está acompañando en el día de hoy, tenemos mucho más para hablar, recordar un poco, que dicen que por ahí recordar es vivir a veces, obviamente con todo su expertise y de su presente y futuro inmediato con este gran Bueno, actor Humbertico, estábamos colombiano. hablando de temas varios y... ¿cuál fue la primera serie que hiciste en televisión? Acuérdame, por favor. La primera vez que apareciste en la televisora. Es que la primera vez que aparecí Sí. fue en una comedia costumbrista que dirigía Víctor Mayarino Papá, que se llamaba Hogar, Dulce Hogar. Ok. ¿Y tuvo Parlamento tu papel? Sí, yo era el niño 2, El Niño 2. que iba a la tienda de la señora Barbarita, al set de la señora Barbarita, que la atendía cuando la atendía la boba Abigail, porque la boba Abigail despachaba los dulces y no cobraba, se le olvidaba cobrar. La boba- Y entonces ahí el niño era niño 2, no tenía nombre. Niño 2. Entonces, el niño 1 decía, Abigail nos da unos dulces, entonces Abigail sacaba los dulces, más Abigail y le daba más. Entonces yo solamente tenía que mirarla, esperar a ver si nos cobraba y decirle gracias. Ese fue mi parlamento. Qué bueno. Sí. Y de ahí en Y adelante ahí comenzó nadie lo paró. No, de ahí no, después hice teatro en el colegio, hice
logré que se hiciera teatro en español en el colegio, que no había en castellano. Después hice teatro en el colegio en Pasto. Después hice teatro en la universidad. Después hice el teatro libre, trabajé 12 años, hice la escuela del teatro libre. Y después sí entré al tiempo, que fue muy curioso, porque hice una novela, un seriado, y una novela y 2 seriados. Bueno, mire, esta esto foto... que encontré, a ver, mucho pelo, un poco desarreglado. ¿Qué producción es esta? Ese es Edgar Gloucester, el personaje de El Rey Lear, es el loco del Rey Lear. El pobre Rey Lear acaba siendo acompañado, después de que lo deja el bufón, por un loco y un ciego. Sí, entonces acaba, es un trío de desamparados en la tormenta. ¿Y fue una temporada que hiciste en el Teatro Libre? Sí, varias hicimos, Varias, ¿no? la del Rey Lear, sí, eso fue un papel muy recordadito para la gente que iba a teatro, que no es mucho, pero, Claro. pero es buena gente y tiene buena memoria. Sí. Siempre hay un referente, ¿no? Siempre hay un referente de los papeles que uno ha hecho hasta el momento. ¿Hay alguno de esos personajes que la gente siempre que sale en la calle dice, ay, don Humberto, es que me acuerdo de tal? O te hablan de pronto de ese personaje y dicen, hola. ¿Sí? ¿Hay alguno de esos, de los muchos que has hecho? Hay una cosa curiosa, no sé si en el caso de todos los actores pasa, pero en mi caso, cuando el papel se está haciendo a gusto y la gente está como atenta y divirtiéndose y encarretada un poco, nadie se acuerda de mi nombre. Me dicen por el nombre de los personajes. ¿Del personaje? Sí, sí, y eso me da mucho gusto. Porque ¿Cómo cuáles nombres te dicen así cuando te encuentran? Don Santiago de Luche. Sí. Me dicen, siga, don Santiago de Luche. Ahora me dicen Don León. Entonces no se acuerdan de mi nombre. Y la verdad es que yo también a veces conozco más a los personajes que a mí mismo. Entonces, respondo por ellos. Además de tu carrera actoral, es importante también resaltar que eres guionista de muchas producciones, entre unas de esas, pues La Estrategia del Caracol, Golpe de Estadio. ¿Te encuentras escribiendo algo en la actualidad? Digamos, esos temas cinematográficos tienen que cumplir, digamos, unos ciclos, porque, digamos, nuestro cine tiene un modelo digamos, escalonado, en que hay que primero participar en un concurso de ideas, de proyectos, luego en una competencia, digamos, de desarrollo de proyectos, luego en una competencia de producción. Y la última vez, el último guión de largometraje que escribí, se ganó todos los premios, pero no hubo presupuesto para filmarlo. Ay, no puede porque ser. el modelo nuestro, de todas maneras, se cuida de no tener películas de mayor envergadura en el sentido financiero. ¿Y qué pasa con esas producciones entonces que no se pueden Ahí rodar? las tengo en la casa. Esperando en algún momento. No, si alguna vez funciona el cine de gran escala aquí o de un poco mayor escala. Claro. Y eso es comprensible porque el cine es una industria casi que correspondiente a la comprensión de la cultura que tenga un país, tanto en sus gobernantes como en sus instituciones. Y la comprensión que tiene, digamos, nuestro país de la cultura es muy exigua, al punto que queremos la paz y hay un posconflicto y no sabemos que la inversión en el posconflicto es un tema de cultura. Básicamente de cultura. Entonces, no financian la cultura y quieren que haya un posconflicto. Me das pie para esta pregunta final que queremos hacerte, porque la televisión todavía tiene un gran adversario que es el tiempo. Sí. Es que estás en este momento con mucha actividad relacionada con ese tipo de responsabilidad social. En los espacios que tienes mientras no haces teatro ni televisión, estás muy comprometido con el país en eso y en este tema muy claramente. Sí, y sobre todo con la esperanza de la gente que si alguna vez la gente ve un producto en que yo hago, tenga mi mano en el sentido de la intención de que sea un arma espiritual para la gente. El año pasado, por ejemplo, descubrí una palabra muy bella para la situación que yo siento del país, que era la palabra resiliencia. La palabra resiliencia significa volver a empezar después de una tragedia, ¿no? Y los casos de resiliencia en una sociedad como la nuestra son verdaderamente conmovedores y heroicos,
Hicimos un concierto el 9 de abril, el Día de las Víctimas, el año pasado en la Plaza de Bolívar, con el maestro Francisco Sumaqué y con Nicolás Montero y con un elenco de actores y cantantes, donde poníamos los ejemplos de la gente que después de una tragedia, como las muchas que vivimos en este conflicto fratricida, pues levantaba la cabeza y empezaba de cero y empezaba a definir su destino con sus, digamos, con sus propios esfuerzos y su propia fuerza espiritual. Entonces, esa palabra resiliencia, cosas y casos como ese son los que me entusiasman, que en los cuales puedo incidir en el contenido, porque en las cosas que uno hace en televisión como actor tiene muy poco que ver. Así es. Pues Humbertico, nos da el placer para Mónica, para los televidentes, para todo el equipo tenerte aquí en este programa. Sí. ¿Eres juicioso? ¿Previenes el cáncer? ¿Eres juicioso con eso? Porque hoy es el Día Internacional contra el Cáncer. ¿Eres juicioso en eso o no? Yo temía que íbamos a llegar a este tema, pero es que tú sabes que yo tuve dos historias muy dolorosas y una muy reciente. Lo sé. Y yo encuentro que el único remedio, ya la subdirectora de investigación del Instituto Nacional de Cancerología creo que dio las pautas esta mañana y me parecieron sumamente claras. La primera pues es creer en la ciencia. Eso es lo primero que hay que hacer. Y saber que hay una cosa de fondo, que es el espíritu de combate ante una enfermedad muy difícil de curar, muy difícil de curar. En mi caso, tuve un año de un tipo de cáncer de seno muy cruel de mi señora, y después tuve un episodio muy largo de 5 años y medio, ¿no? En donde descubrí el valor de la fuerza espiritual, que para uno como compañero de vida realmente lo único que le queda es la comprensión y el afecto, y para el paciente lo único que le queda es creer en la ciencia. Entonces yo solamente les iba a recomendar una cosa, que durante largo tiempo, como uno tiene que compartir esa lucha durante largo tiempo, hay una parte que me llamó mucho la atención, y es que es casi que la contraparte, que es cuánto le ha costado a la ciencia y a la humanidad y de qué manera ha desarrollado esta lucha colosal contra una enfermedad que no ha sido derrotada. Y hay un libro que yo quería traerles a cuento y recomendarles a nuestros telespectadores. Se llama El Emperador de Todos los Males. Se llama El Cáncer, el Emperador de Todos los Males. Es de un oncólogo hindú que se llama Siddhartha Mukherjee. Es de la editorial Tauros, y lo que le cuenta es una biografía de esta batalla colosal que ha hecho la ciencia y la medicina, básicamente para que, como hay muchas veces es una batalla tan prolongada y tan inesperada, que por lo menos se conozca. Mi padre fue médico, mi padre fue especialista del Instituto Nacional de Cancerología, y fui testigo de la familia de la lucha del médico contra una enfermedad que se llama colosal. Y esta biografía del cáncer, El Emperador de Todos los Males, fue premio Pulitzer y está deliciosamente escrita. Muy bien. Deliciosamente escrita, y creo que puede ser un arma de comprensión. Recomendadísimo. Gracias de verdad por estar con nosotros este espacio-tiempo. El aplauso merecido para este súper recontraactorazo colombiano. Bueno, ya sabes, feliz primer día del segundo año. Muchas gracias, muy querido. Muchas gracias.